cuando hablábamos de una grapa de color verde, hablábamos de 4.8. ¿Cuáles eran las indicaciones para estas cargas? En una carga de color gris o blanca, era una carga que estaba solamente destinada para uso de tejido o de un vaso, era una grapa vascular, o era una grapa para tejido muy delgado. ¿Por qué muy delgado? Porque precisamente esta altura de la patita, cuando se torcía o cuando se doblaba, comprimía el tejido de cierta manera, ¿no? Entonces, la compresión, por ejemplo, de una grapa blanca o una grapa gris era aproximadamente 0.8 milímetros, menos de 1 milímetro. Esa era la compresión que ejercía. Ese es el tamaño de una grapa cerrada, porque ustedes seguramente van a escuchar en el mercado altura de grapa abierta y altura de grapa cerrada, ¿sí? Pero la altura de la grapa cerrada, el cierre de la grapa, es, digamos, en condiciones óptimas. No siempre la grapa va a cerrar en esa altura. ¿Por qué? Porque los grosores de los tejidos son diferentes. Digamos, esa indicación o esa altura de cierre se hace en condiciones de laboratorio. Pero las condiciones en sala de operaciones en el paciente son diferentes, ¿sí? Pero es para que tengamos una referencia. Entonces las grapas de color gris y de color blanco las usábamos tejido delgado o tejido vascular, ¿sí? Altura de grapa 2 o 2.5. Cuando usábamos una carga de color azul que tenía 3.5 o 3.8 milímetros de altura, la usábamos en tejido delgado, medio o delgado, ¿no? O sea, un poquito más que una grapa de color blanco o gris. Y cuando usábamos una carga de color verde, usábamos para tejido grueso, ¿no? Entonces, cuando estábamos frente a tejido, bueno, si no conocen a Marco Yáñez, de repente Marco Yáñez está encargado de la cuenta de Almenara, ¿sí? Conmigo lo van a ver todos los días en el hospital. Entonces, esa era la indicación y eso es lo que creo que la mayoría de ustedes tienen en mente, ¿sí? Grapas de color gris, blanco, azul y verde. Entonces, bueno, ¿y qué otra cosa tenía esta tecnología? Que todas las grapas tenían la misma altura en todo lo largo del dispositivo. Recuerden que el dispositivo no solamente tiene una línea de grapas, tiene el dispositivo en medio, una línea de corte y a cada lado quedan líneas de grafeo, ¿sí? En la tecnología anterior teníamos dispositivos que tenían solamente 2 líneas de grafeo a cada lado. Teníamos línea de corte, a cada lado 2 líneas y 2 líneas, en total 4, ¿sí? Luego, dentro de esa tecnología, comenzamos a añadir líneas adicionales. Ya las cargas endoscópicas ya no solamente tenían 2 líneas a cada lado de la línea de corte, sino tenían ahora 3 líneas de grafeo, ¿sí? Ahora, cuando se diseña esa tecnología Legacy, y estamos hablando que eso parte de los años 40, 50, hasta hace muy poco, la intención de eso era que el tejido quede bien cerrado y que no sangre. Esos eran los preceptos, ¿no? O sea, no quiero que esto sangre, esto quiero que no se vaya a abrir la herida o el órgano que hayamos grapado y yo me puedo ir a mi casa tranquilo, ¿sí? Esos eran los preceptos, para eso se diseñó la tecnología, ¿sí? Ha pasado mucho tiempo para que Medtronic cambie ese concepto, ¿sí? Eso fue lo inicial, eso era lo que se buscaba de inicio con la tecnología, pero valga verdades, habíamos olvidado algunos preceptos, biológicos, ¿no? Que no estamos frente a tejido inerte, no estamos frente a un material inerte, estamos frente a un tejido vivo. Entonces, hay conceptos y hay preceptos que tienen que seguirse. ¿Para qué? Para que ese tejido causarle el menor daño posible y se recupere. Cuando ustedes hacen un procedimiento, lo que buscan es solucionar el problema, pero causarle el menor daño posible al paciente, ¿sí? Con lo que vayamos a hacer o con el procedimiento o dispositivo que vayamos a utilizar. Entonces, eso cambia y cambiamos de la tecnología que le llamábamos Legacy, que llamábamos tecnología o la primera tecnología, y creamos un concepto que se llama, lo van a ver así, bueno, Tri-Stable, ¿sí? Ese es el nombre comercial, esa es digamos la marca de la tecnología, se llama Tri-Stable, que está patentada, y cambiamos el concepto.
Y al cambiar el concepto también tuvimos que decir cómo cambiamos o cómo reconocemos la tecnología anterior de la tecnología nueva. ¿Sí? Y lo primero que hicimos fue cambiar el color a las grapas. Entonces ahora muy poco ustedes van a ver, y todo lo que van a ver acá es tecnología Tri-Stable. Entonces ya no tenemos grapas de color blanco, ahora tenemos grapas beige. Ya no tenemos grapas azules ni verdes, ahora tenemos grapas de color morado. ¿Sí? Y además añadimos una grapa de color negro. Pero más allá de cambiar el color, ¿qué es lo que cambiamos? Cambiamos el concepto no solamente de tener 3 líneas de grapeo, sino darle a estas líneas de grapeo una altura diferente. Y eso lo llamamos grapado escalonado. ¿Sí? Hablamos que en la tecnología anterior todas las grapas tenían la misma altura. Ahora no. Ahora vamos a tener dentro del mismo dispositivo 3 alturas diferentes de grapa, ¿no? ¿Y cuál es la base o cuál es el principio de esta tecnología? ¿Por qué 3 alturas diferentes dentro de un mismo dispositivo? Y esta tecnología tiene una base, tiene unos pilares. ¿Cuál es el primer pilar de esta tecnología? Es disminuir el estrés en el tejido. ¿Sí? Un tejido al cual vamos a someterlo a un procedimiento, la recuperación obviamente va a ser mucho mejor mientras menos lo manipulemos, mientras menos lo estresemos al tejido, ¿sí? Mientras menos daño le causemos. Entonces, el primer pilar es disminuir el estrés en el tejido que va a ser grapado. El segundo es adaptarse a los diferentes grosores de tejido. Dentro del mismo pedículo de tejido no necesariamente vamos a tener la misma altura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo la transección de un estómago, en el mismo línea de grapeo vamos a encontrar diferentes alturas de tejido. Y las grapas tienen, si fueran todas de la misma altura, no se podrían adaptar a diferentes alturas. En algunas comprimiría más, en algunas comprimiría menos. ¿Sí? Entonces, el segundo precepto es poderse adaptar a los diferentes grosores de tejido. Y el tercero, creo que por ahí es como que de los más importantes, es darle una perfusión adecuada a ese tejido. ¿Sí? Un tejido que no recibe una buena irrigación, obviamente puede terminar necrosándose o no recuperándose de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos todo eso? Primero cambiamos un poco la forma del dispositivo, del yunque del dispositivo. Si bien antes, con la tecnología anterior, era prácticamente una plancha, por decirlo así, toda la compresión era uniforme a lo largo del dispositivo, ahora el dispositivo tiene una forma convexa. Entonces lo que hace es permitir que el tejido pueda distenderse. Uno de los principales preceptos del grapeo quirúrgico es el grapeo sin tensión. ¿Sí? El tejido no puede estar ni estirado ni comprimido, tiene que estar lo más adaptable posible al dispositivo. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo cambió el tema de la altura de la grapa? Ahora tenemos, como les decía, 3 alturas de grapa diferentes y la compresión va de la línea de corte, tenemos mayor compresión, y hacia distal de la línea de corte menos compresión. ¿Para qué? Para permitir que esos vasos lleguen de manera adecuada o ese tejido pueda tener una irrigación adecuada. Antes teníamos a lo largo de la línea de corte mucha compresión y hacia distal la misma. Entonces los vasos no podían, la sangre no podía llegar precisamente a la línea que estaba más próxima a la línea de corte. Entonces, porque antes solamente pensábamos en que eso se cerrara de manera firme, ¿no? Es más, hay muchos dispositivos en el mercado que todavía siguen preconizando eso. Y algunos cirujanos todavía me dicen, mientras más comprimido me siento más seguro, ¿no? Y muchas veces las fallas en estos dispositivos no tienen que ver con la tecnología propiamente. Porque, por ejemplo, podemos ver de licencias en las cuales la grapa se ha desprendido y está bien formada. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El tejido se ha terminado necrosando y la grapa se desprende, ¿no? Por más buenas grapas o por más que tengan una grapa muy bien cerrada. Entonces, regresando a lo que es tecnología Tri-Stable, el tema de la adaptabilidad a los tejidos lo logramos poniendo 3 alturas de grapas diferentes. Entonces, ¿qué alturas tenemos ahora con una grapa de color beige? Tenemos dentro del mismo dispositivo
altura de grapa de 2, 2.5 y 3 milímetros. 2 milímetros hacia la línea de corte, 2.5 en medio y 3 milímetros en la parte más distal. ¿Sí? Entonces todas van a cerrar de manera escalonada y haciendo una compresión, digamos, más hacia donde queremos que cierre y mucho menor hacia donde queremos que perfunda mejor la sangre. ¿Sí? Entonces, beige, 2, 2.5 y 3. ¿En qué está indicado la grapa de color beige? Básicamente en tejido vascular, sí, y tejido muy delgado. ¿Sí? Tenemos una grapa de color morado que tiene alturas de grapa de 3 hacia la línea de corte, 3.5 en medio y 4 hacia distal. ¿Sí? ¿Para qué está indicado esta grapa de color morado? Viene a reemplazar a una grapa de color azul y verde, indicada más para tejido medio a grueso. Entonces, cuando pensamos en grapas de color azul y verde, ahora vamos a pensar en grapas de color morado. Y diseñamos esta grapa de color negro para tejido extra grueso, cuando haya tejidos mucho más retantes, quiere decir para tejidos que estén irradiados, tejidos que estén fibrosados. Entonces es una grapa que les va a brindar un mejor desempeño que una grapa color verde. ¿Qué alturas de grapa tenemos en una de color negro? De la línea de corte hacia afuera tenemos 4, 4.5 y 5 milímetros. Entonces tenemos un extra más. ¿Sí? Entonces, cambiamos el concepto, lo que les digo, de disminuir el estrés en el tejido, de mejorar la perfusión y adaptarse mejor a los diferentes grosores. Y cambiamos la codificación de color para poder todavía, o mejor dicho, para identificarlas. Ahora, sí tenemos todavía algunos dispositivos que son netamente vasculares. Hemos diseñado estas cargas, que son cargas netamente vasculares, en las cuales sí hemos mantenido el color gris y el color blanco. ¿Pero por qué? Porque son grapas solo vasculares. Y estas no tienen 3 líneas de grapa, solamente tienen 2 líneas de grapa a cada lado. Porque en el caso de vascular no hay una necesidad, digamos, de mejorar el tema de perfusión. Es básicamente un vaso, ¿no? Entonces, en este tipo de cargas... Sí. ¿Eso quién usa más? ¿Los cardiovasculares? Esto lo hemos lanzado hace más o menos un año, doctor, pero básicamente está diseñado para grapar vasos en espacios pequeños. Cirugía torácica se podría utilizar, en algunos casos cirugía hepática, en cirugía en urología también, ¿no? En realidad lo hemos promocionado poco, pero a algunos cirujanos que sí lo están viendo les está interesando, ¿no? Y son cargas muy pequeñas, ¿no? Tenemos de 30 y tenemos de 45 nada más. Entonces, eso es importante tener presente, ¿sí? La tecnología Tri-Stable. Ahora, somos la única casa en el mercado. Nosotros diseñamos la tecnología y que estamos comercializando en este momento esa tecnología de grapado escalonado. No el hecho que tenga 3 líneas de grapa, porque me comentó una vez alguien que estaba haciendo robótica y me dijo, pero el robot tiene tecnología Tri-Stable. Le digo, no. Me dijo, sí, porque tiene 3 líneas de grapa. No, le digo, la tecnología Tri-Stable no es solamente que tenga 3 líneas de grapa, sino lo que acabamos de conversar, ¿sí? Grapado escalonado, 3 alturas dentro del mismo dispositivo. ¿Sí? En esa misma línea, antes preguntó Andrea, de reforzar, ¿no? Ah, sí, después antes había 2 líneas de grapa y habían cirujanos que reforzaban. Ahora hay 3 líneas de grapa. ¿La compañía recomienda reforzar? No, en ninguno de los casos, o sea, el refuerzo que se hace con sutura manual no está dentro de la indicación. O sea, el dispositivo está diseñado para poder hacer la hemostasia de manera adecuada según las indicaciones del fabricante, ¿no? Si usamos una grapa, y por eso hay que tener claras las indicaciones, no podemos usar la altura de grapa dependiendo del tipo de tejido que vamos a usar, si no es la indicación. Si yo estoy frente a un tejido, vamos a decir, muy delgado, no se me va a ocurrir a usar una grapa de color negro,
¿no? Tenemos que tener más o menos la indicación y cuál es la altura de tejido que vamos a utilizar. ¿No hay una recomendación de eso, doctor? Sí, sí, hay. El año pasado, pues yo también tenía esa duda, ¿no? Y me puse a investigar y hay un estudio randomizado de miles de pacientes en donde se demostró que no tenían ningún beneficio de refuerzo. O sea, no había beneficio de reforzar, que es una cuestión psicológica del cirujano, ¿no? que lo hace. El problema tiene el modelo de la grapa que Esto acá. sí. Entonces, el asunto de cuando cierra en B, ¿verdad? La grapa, cuando cierra en B, la circulación está dada por el espacio interno de la B, o sea, por aquí hay irrigación. Porque si tú no le garantizas irrigación, pues se va a necrosar, ¿no? O sea, si tú aplanaras todo, no llega irrigación microvascular a ese tejido. Entonces, si la grapa es muy alta, por ejemplo, la carga negra en intestino delgado, te va a quedar muy elevada el cierre y no va a ajustar, no va a haber compresión adecuada para que ese vaso, o sea, va a quedar sangrando, mejor dicho. O sea, la compresión tiene que ser lo justo, el tamaño que te garantice que va a haber irrigación, pero que tampoco va a ser tan alta como para que no comprima los vasos importantes. Ese es el equilibrio. Entonces, si lo que queremos es que se mantenga irrigado y reforzamos, le quitamos la chance de la irrigación. O sea, por eso es que no es recomendable en realidad reforzar, ¿no? O sea, tú hiciste tu grapado. Ahora, es cierto que cuando uno utiliza el grapado quedan a veces unos puntitos que sangran, ¿no? Unos 2 o 3, ahí tú pones un punto cruzado, ahí nada más, en ese punto. No haces un surtier para comprimir y quitarle la irrigación a esa anastomosis. Haces un punto cruzado para ese vasito que en ese lugar te sangra. Esa es la estrategia, ¿no? Por eso es que ella preguntó eso y ese estudio ya se hizo. Casi todo realmente se ha hecho. Sí. Gracias, doctor, por esa aclaración. Claro, y hago un poquito también ahí, hace poco me preguntaron, me dijeron, José, ahora hay una sutura mecánica que de la línea de corte, vamos a hacer una gastrectomía, de la línea de corte hacia un lado tiene 2 líneas de grapa y hacia el otro lado tiene 4 líneas. Hay una marca, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿por qué a un lado 2 y por qué al otro lado 4? No, el que tiene 2 es para el tejido que se va, porque ese tejido no nos interesa, ¿no? Y dejo 4 líneas de grapa hacia el otro lado, porque es donde me interesa que el órgano esté cerrado. Y yo le digo, ¿y por qué no 5 entonces? ¿No? O sea, vamos, o sea, yo también podría ponerle 5 líneas de grapa y usted me puede decir, tengo 5 líneas de grapa, es mejor. Entonces, sí, me dijo, bueno, yo le digo, entonces regresamos a lo anterior, ¿no? O sea, lo único que quiero es buscar que el tejido esté comprimido, a veces hasta isquémico, ¿no? Que no me sangre, ¿no? Y eso es lo mejor realmente, no. Y lo otro también de las grapas es quién va a grapar, ¿no? O sea, la fuerza que cada uno de nosotros tiene al momento de grapar está en relación incluso hasta en la personalidad del que está grapando. Así es. Aunque no lo crean. O sea, es operador de si en ese momento estás tenso, preocupado o tienes miedo de que se te abra, de repente comprimes más de lo que debieras, ¿no? Porque hay una energía que tú utilizas para grapar. O de repente no ajustas, entre comillas, lo suficiente. Por eso es que vienen después, lo que seguramente después vas a mostrarnos, la tecnología en donde ya tú no ejerces la fuerza, sino el mismo dispositivo aplica la energía para ese tejido y ya no depende de ti. Solo tienes que apretas el botón y la energía va en función, o sea, ese aparato va reconociendo
el grosor de los tejidos y de acuerdo a eso va ejerciendo la energía y la presión en el engrapado. Por eso es que va evolucionando en función de lo que... Pero mientras todavía hayan las otras, pues cuando grapen, acuérdense de que están ejerciendo su personalidad ahí en ese grapado. Y aprovecho el comentario del doctor Chiroque. El tema del grapado tiene muchas variables que garantizan o determinan el éxito o no de la terapia, ¿no? Una de ellas indudable es la calidad del producto, ¿no? La calidad del producto determina mucho. Yo sé que ahora hay muchísima oferta, ¿no? Pero no solamente tiene que ver el tema de la oferta que haya, sino también la calidad, no solamente el dispositivo de grapado, sino también la calidad. Empecemos por eso, ¿sí? Primero el tema de la aleación del material que esté hecho, de que sea biocompatible o no. El tema del grosor, y yo he ido un poquito más allá porque a veces me preguntan, ¿no? Pero si la grapa es igual, me dice. No es igual. No es igual en términos de la aleación, no es igual en términos de la resistencia del material. Por ejemplo, cuando este material o esta grapa, la grapa es muy delgada, ahora que grapemos vamos a ver que las grapas son muy delgaditas, ¿no? Entonces, cuando tiene que atravesar esta grapa un tejido, se ejerce una fuerza sobre este dispositivo, sobre la grapa. Y la grapa es susceptible que por el grosor del tejido pueda doblarse. Y ese doblez o esa deformidad de la grapa determina que se forme bien o no, ¿sí? Otra, indudable, el tema de la fuerza que el cirujano también le imprima, ¿sí? Vamos a ver dispositivos como este de acá, en la cual está netamente dirigido por la experiencia del cirujano. Con cuánta fuerza ejerce el grapado y a qué velocidad lo haga, ¿sí? Otra cosa que determina también la calidad del grapeo es la condición del paciente, ¿sí? La condición del paciente también es un factor a evaluar. Edad del paciente, condición nutricional, patología, ¿sí? Condición de los tejidos. Si está obstruido o no. Entonces todas esas cosas determinan, digamos, cuán efectiva va a ser la terapia. Me pasó en el hospital del niño un paciente que tenía una malformación a nivel intestinal, tenía una malabsorción obviamente, y su condición nutricional era de verdad muy crítica, pero tenía que entrar a la sala de operaciones y usaron sutura mecánica porque tenían que acortar también los tiempos de cirugía y todo. Al final esa línea de grapeo en ese paciente terminó abriéndose, ¿no? Y me llamaron y me preguntaron, y el cirujano me dijo, no te preocupes, no ha sido tu tecnología, me dijo, es la condición del niño. Me dijo, sus tejidos están muy lábiles, su condición nutricional es mala, entonces sí sabíamos que esto podía ocurrir, ¿no? Entonces hay otros factores que determinan también cuán eficaz sea o no la tecnología, ¿no? No todo, una vez también lo escuché al doctor una vez que conversamos, depende cuándo se produzca también la complicación, ¿no? Si sucede en el mismo procedimiento, podemos suponer que es factor de la tecnología. Una grapa que se malforma lo vamos a ver en ese momento, ¿no? Pasado creo 2 o 3 días puede ser un tema quizás de manejo del dispositivo, y más allá de eso ya puede ser un tema de condición de paciente, ¿no? Hay que ver en qué momento también suceden los inconvenientes o las complicaciones, ¿no? Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta? Si quedó claro el tema de la tecnología, de lo que es Tri-Staple. Sí, doctor. ¿De qué material es la grapa? Titanio. ¿Por qué usan titanio? Porque es el material más inerte y biocompatible que hay, ¿no? O sea, no causa reacciones tisulares, no se oxida, es, digamos, ligero, es un material ligero. No es el material más barato, podríamos abaratar costos usando otro tipo de aleaciones. Por ejemplo, acero inoxidable 304 se me ocurre, no funcionaría. Sí, pero no es tan flexible, el titanio es más flexible y más ligero. O sea, es más resistente a la ruptura, pero es más ligero y más flexible.
Y aparte que el titanio es lo más inerte que hay, porque inclusive hay reacciones a acero. No nos olvidemos, doctor, que esto queda implantado en el paciente. O sea, esto ya nadie lo saca, queda dentro de los Tengo una duda, es un metal, ¿cierto? Titanio sí. Y si yo le hago, digamos, una resonancia magnética, ¿qué pasaría? No Hay pasa nada. indicaciones, no, hay indicaciones para temas de resonancia en todo dispositivo que quede, o todo paciente que tenga un dispositivo implantado, no solamente estructura mecánica, sino también marcapasos, digamos, implantes de titanio, o sea, casos de trauma. Hay ciertas indicaciones para usar cierta cantidad de energía dentro de la resonancia para evitar complicaciones. O sea, siempre que un paciente entra a resonancia magnética y tiene un dispositivo implantado, inclusive grapas, debe manifestarlo. Por ejemplo, ese detalle yo no lo Sí, sabía. no, obviamente ese es un manejo del especialista que va a hacer el procedimiento de resonancia magnética. Hay indicaciones para el uso o de cierta potencia en el pacientes que tienen dispositivos implantados. Ahí también había otra consulta. Fui a una reunión de lo que es manga gástrica y hablaban de que cuando ellos hacían el grapado del estómago, a un caso aislado, ¿no? Les pasó que sangraba, entraron por vía laparoscópica y vieron que no era la línea de grapado. Sin embargo, las grapas internamente en el estómago habían desgarrado, así como un sangrado en napa, así, poquito a poquito, y la paciente se había ido desangrando. Entraron por vía endoscópica. Endoscópica y ahí vieron recién el sangrado. O sea, era en el tracto, no era hacia afuera. No era hacia afuera, Ah, pero era hacia adentro. Entonces ahí el gastroenterólogo ingresa y dice que dispara dentro unas grapas ya. endoscópicamente para parar el sangrado. Imagino que hacían unos clips. Unos clipadoras. clips, ajá, Claro. unos clips. Pero entonces, ¿por qué sucedería eso? O sea, muy fuerte o mal uso quizás del instrumento. Bueno, Por ejemplo, si yo quiero hacer no podría, manga, no digamos. podría contestarle porque no. Mira, Sí. ahí empezamos por que no sabemos la marca Puede que ser la empezamos. marca. Nosotros, voy a traer este punto porque es un punto que pasó en el hospital. En algún momento se introdujo unas grabadoras chinas, ¿verdad? Como dicen, externamente es igual que los carros, ¿no? O sea, tú ves los carros chinos, sí, van de un punto a otro, por fuera se ven bonitos incluso, ¿verdad? Son más baratos. Más barato. Pero, y tú lo ves que se desplaza de un punto a otro, hace la función. ¿Qué pasa qué pasaba con esta nueva grapas? En los congresos que uno va, ya nos habían advertido, en los congresos internacionales, de que había gente que había usado en el afán de ahorrar ese tipo de grapas y que habían tenido mayor tasa de sangrados más frecuentemente y mayor tasa de licencia. O sea, esa información como yo ya la tenía. Entonces cuando en el servicio quisieron, o sea, imponer que usáramos esa grapa, yo me opuse por esa información que yo ya tenía. Y hay diferentes grapas chinas, ¿no? Hay diferentes. Ustedes en el mercado van a escuchar y van a ver muchas. Entonces, ¿qué pasó? Igual varios grupos de otros lo empezaron a usar de otros servicios, no solamente de nosotros, sino de Gínico, Puro. Y empezaron ellos, los que estaban usando esas grapas, empezaron a tener sangrado y dehiscencias. Ese grupo que estaba usando. Los que seguíamos usando lo de siempre, no es que no hay, pero muchísimo menos. Entonces, hay un grupo en e-salud que se llama IETSI. IETSI son los que ven todas las tecnologías que ingresan al hospital. Y que en todo caso, cuando hay una señal de alerta, empezaron a aparecer tantos casos que empezaron a pedir investigación. Entonces, nombraron un grupo que no tenía que ver con la cirugía. Ahí había anestesiólogos, o sea, otros, y un solo cirujano aparte. Y evaluaron todos los casos que habían tenido complicaciones en la venaria. Y se dieron cuenta que eran muchos.
Para hacer el cuento corto, se levantó un informe y se dieron cuenta que esa era la causa. Y se retiraron esa marca. La retiraron de uso en el Almenara. Entonces, el punto es que no siempre, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, no siempre lo barato, ¿verdad? Lo barato te va a resultar caro al final, porque una dehiscencia, un sangrado o una muerte no tiene comparación. Las cantidades, todos hemos visto lo que significa una dehiscencia en un paciente. Uno dice, ¿por qué no usé lo que tenía que usar? ¿Por qué no usé lo que correspondía? Y otra cosa que es importante, por ejemplo, es la precompresión. O sea, ustedes que han estado en la Almenara se han dado cuenta que eso es algo que tampoco se hacía. Eso yo lo escuché a un cirujano japonés en un congreso de la precompresión. Y van contando. Cuéntale, dice, ¿no? Pues ese estudio, me acuerdo que lo vi en un congreso de Sayes en Estados Unidos, y cuando, o sea, me hizo sentido porque además él había hecho un estudio en donde los que hacían, de hecho la precompresión en ese estudio es de 5 minutos, que es demasiado obviamente, Exacto. ¿no? Pero después se dieron cuenta que podía ser en caso de colon 30 segundos y en caso de recto 60 segundos, o sea, esperar, o sea, una vez que cierras las ramas, esperar, contar, ustedes lo han escuchado, pero eso que escuchan ahora de contar, al principio había una resistencia y burlas, ¿no? Porque nadie quería, de hecho aún ahora hay cirujanos que no esperan, pero en realidad hay un fundamento tanto así que la tecnología de la grapadora del robot incorporó la precompresión, o sea, cuando cierras las ramas, suena un pitido ahí. hay una espera, o sea, la cerraste y esa espera permite la interacción biomecánica entre el titanio y los tejidos. También hay un proceso de deshidratación en ese momento, o sea, una vez que la comprimes, ¿no? O sea, no es algo tan, nosotros no lo vemos, pero hay una interacción biomecánica, tiene que ver con física, tiene que ver con biología. Por eso ellos descubrieron que esperando 30 segundos en el caso de colon y 60 en el caso de recto, versus no esperar, la diferencia de licencias de fuga era 3 veces mayor. Entonces, yo vine de ese congreso y de ahí en adelante empecé a montar, ¿no? Todo el mundo se reía al principio, ahora ya creo que son menos los que se ríen. Pero es algo cómico cuando tú estás en sala y ya cuéntale, dices, ¿no? Y comienzas a contar y todo, a veces es algo Pero hay un cómico fundamento, que sucede. un fundamento de investigación, ¿no? Y hace lógica porque esa espera permite como que se adapta el tejido a ese titanio, ¿no? A ese metal que está ahí, y esa espera permite como que se acomoda y luego viene ya haces el grapado, ¿no? Después de ese proceso, y luego esperas 20 segundos en el retorno para cortar. Y a propósito de esa línea de cortado, ese equipo tiene como que colores dentro de eso. Eso me refiere a la profundidad que va a ser. ¿Qué colores hay? Amarillo, azul. Amarillo, azul. Eso es lo que estaba explicando usted. En la manual. No, ¿En cada una. Sí. En esa grapadora. ¿En esa grapadora? Sí, ahí tiene unos Tiene unos abajo. colores. Sí, esa es la tecnología de la otra casa, pero sí la vamos a explicar. No es de la... No es de nosotros. Ah, entiendo. Y se la voy a explicar por qué. Es la No se competencia. preocupe. Pero se la voy a explicar, no, porque es parte de la conversación. Es parte de la conversación, no se preocupe. Pero voy a reforzar un poco el tema de lo que menciona el doctor Chiroque con respecto a las bases. ¿Sí? Para todo siempre tiene que haber una base tecnológica, una base científica, una base biológica. Y son cosas que no nos podemos saltar. ¿Sí? Tanto así que lo que menciona el doctor con respecto al tema de distender el tejido, del que el tejido pueda deshidratarse, perder fluidos para que esa grapa se forme bien, ese precepto, esa base, prácticamente está incorporada en nuestra tecnología. Y lo van a ver ahora en la grapadora, que es la grapadora inteligente.
O sea, esos preceptos los hemos llevado al tecnológico, porque son preceptos que no van a cambiar. ¿Sí? Y esas son las bases que deben tener ustedes para todo uso de tecnología. ¿Sí? Hay una cuestión también. Sí. ¿Qué pasaría si yo hago un grapado, digamos, en una Barcelona y por ahí cae grapa sobre grapa? El cruce de o hago grapas. una cruce de grapas. Ese es otro tema para conversar. Mira, Sí. Casi siempre, eso ocurre más en recto, ¿no? O cuando usas, por ejemplo, qué sé yo, en la ampolla rectal, que es bien ancha y no te da, y entonces la siguiente línea, ahí sí lo estás viendo, ¿no? La siguiente línea de grapas tiene que continuar en donde te quedaste antes, ¿no? Ahí no hay problema. El mayor cruce de grapas se da en la anastomosis colorectal. ¿Por qué? Porque ya cerraste el recto, ¿verdad? Hay una sutura, una línea vertical, y luego vas a meter la circular y van a haber dos puntos de cruce con la de arriba que viene el colon. Entonces, tienes en este caso, no sé si quieres, mira, aquí. Ya pusiste la lineal en el recto, ¿no? Aquí está el recto ya grapado, imagínate que esa es la línea, y luego metes la circular para unirlo con el colon, ¿correcto? Aquí van a haber dos puntos de cruce de la parte circular con la lineal. Si lo haces de esa manera, van a haber dos puntos de cruce. Por eso es que yo siempre les recomiendo que en el caso de recto, ¿verdad? Aquí tienes el recto, ¿verdad? Ya grapado, ¿no? Vamos a suponer que aquí el recto se grapó. Entras por el ano con la circular. Aquí están las grapas lineales. Cortaste el recto y viene el colon para unirse. Cuando introduces, no sé si lo podemos sacar Sí, sí. ¿verdad? Se supone que aquí introduces, ¿verdad? Aquí está la línea de grapa lineal y viene el colon que ya está con el ambil, ¿verdad? No, siempre se va a pegar. Viene el colon y cuando lo acercas o sea, si estás en el centro, ya cerró bastante. Bueno, pero la idea es esta. Cuando ya se acerca y grapas, va a haber dos puntos de intercruzamiento entre lineal y este punto de este lado y este punto de este lado. Se van a entrecruzar. Estos puntos son puntos de debilidad, ¿no? de la anastomosis. ¿Cuál es la opción? Si tienes suficiente recto, dejar la línea de grapa fuera de la línea del grapado circular. O sea, que quede por fuera y te vas en la cara anterior del recto para que te quede la grapa circular sin nada de entrecruzamiento. Eso creo que lo podemos hacer después, que tengo unos videos Sí, ahí. perfecto. La idea es que no quede ahí abajo, sino a un costado. Claro, otra alternativa que también disminuye el 30% del riesgo es que te vayas a una de las esquinas. Si aquí está la línea de grapado del recto, te vayas a una de las esquinas para que solamente haya un solo punto de cruce y no dos. Para un lado, nada Para más. un lado. Esa es otra alternativa. Pero la mejor es que tu línea de grapa, la grapa lineal quede por fuera de la circular que hagas entre colon y recto. Esa sí no tiene nada de entrecruzamiento. Si no lo puedes hacer, por lo menos una esquina. Y la otra, pues ya que han visto la mayoría de veces que lo entrecruzamos, pero esas son las que tienen más chance de... Y donde no se ve tanto problema, porque nosotros en esos casos muchas veces lo que hacemos es ileostomía de protección.
y entonces no se ve. Desfuncionalizas y ya está. Pero siempre eviten el entrecruzamiento de grapas. Eso que tú has traído es real. Los entrecruzamientos de grapas, por ejemplo, si tú utilizas una sola línea de grapas para seccionar el recto, una sola línea, el riesgo de dehiscencia es menos del 5%. Pero si tú utilizas 3 líneas de grapa para seccionar el recto, el riesgo de dehiscencia aumenta a más del 20%, que es bastante. Entonces, cuanto más líneas de grapa tú uses en recto, prepárate para la dehiscencia. En esos casos, incluso es preferible dejar una colostomía, no hacer la anastomosis, porque el riesgo va a ser muy alto. Y diferir para otro momento. O si llegas a hacerla, puedes hacer una ileostomía de protección. Entonces, cada vez que se haga hay que hacer una ileostomía de protección, de preferencia, digamos. Bueno, como te digo, si vas a utilizar muchas líneas de grapa, yo recomiendo mejor hacer una ileostomía. O sea, y hacer la anastomosis, una ileostomía de protección. Bien, gracias, doctor. No, Eso me va a ayudar gracias, doctor, bastante. por eso me gusta el tema de que yo poderles explicar la tecnología y que el doctor lo lleve al campo práctico. Y eso es importante. El tema de grapar sobre grapa, sí, hay un inconveniente, hay una mala formación de grapas, y lo que dice el doctor es cierto, ¿no? O sea, la posibilidad de licencia es alta, ¿no? Ahora, tratamos en lo posible nosotros como casa comercial desarrollar dispositivos para evitar precisamente esos usos, sí. Y esa es otra de las ventajas de la tecnología que nosotros tenemos, que hemos tratado de diseñar grapas de diferentes formas, no solamente las grapas lineales, sino en el caso de las endoscópicas tenemos estas de acá, como las mencioné, de diámetro pequeño. Tenemos grapas, por ejemplo, que tienen esta punta, en la cual nos permite ver hasta dónde llega la línea de grapado, ¿no? Y también nos permite acceder a espacios más pequeños. Tenemos estas grapas de acá, que son unas grapadoras, unas caras que nosotros llamamos radiales, que también en el caso de las secciones bajas también va a permitir hacer una sola línea de grapado, poder llegar a accesos a pelvis mucho más pequeñas. Entonces tenemos toda una gama de tecnología, y toda esta tecnología ahora es con tecnología, como les dije, de grapado escalonado, tecnología TriStaple, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al tema de la tecnología. Y obviamente tenemos todos los dispositivos que nos ayudan a implantar estos dispositivos, ¿no? O sea, el tema de las grapas. Bueno, se han diseñado dispositivos para grapado abierto, que seguramente ustedes los han visto, lo han usado. Este primer dispositivo es una grapadora que nosotros la conocemos como GIA, ¿sí? Gastrointestinal Anastomosis, esas eran las siglas cuando se diseñó. Este diseño es muy parecida a las primeras grapadoras que salieron al mercado. En realidad es un diseño que para nosotros todavía lo mantenemos y ahora le hemos incorporado tecnología TriStaple, pero yo creo que esto va a ser un diseño que ya en algún momento va a salir al mercado, y va a salir al mercado reemplazado por la tecnología de grapeo inteligente, ¿sí? Pero todavía lo mantenemos en el mercado. Es una grapadora en la cual, para poder hacer el disparo, se necesita imprimir mucha fuerza, ¿sí? Dependiendo del grosor de tejido. Conlleva también de que no sea muy precisa en el tema del corte, porque al momento de imprimir la fuerza la tenemos que imprimir con un pulgar. Ahora vamos a hacer algunos disparos, ¿no? Y eso conlleva movimientos involuntarios. Por ejemplo, usar esta grapadora para hacer grapar un vaso o sellar un vaso es muy complejo, ¿no? O sea, por los movimientos y la fuerza que hace, a veces se puede desgarrar el vaso y terminar con un sangrado complejo, ¿no? Esta grapadora, me imagino que si la han visto, ¿no? Si la conocen, la conocemos como GIA, ¿sí? Básicamente es una grapadora para cirugía abierta. Esta grapadora, la grapadora circular, también ahora ya con tecnología TriStaple. En este caso, por ejemplo, es una grapadora que tiene una carga negra. Ojo que estas vienen precargadas y son de un solo uso, ¿sí? Y tenemos las grapas
y las grapadoras. Esto sí lo puedo abrir, Marco, ¿sí? Esta es una grapadora que la llamamos endollía, pero bueno, un poquito más llamada endollía porque tiene tres largos diferentes. Tenemos una grapadora de tamaño corto, de 6 milímetros, o perdón, de 6 centímetros, que la podemos utilizar en cirugía abierta. Esta es de tamaño estándar de 16, tenemos una más larga de 26, ¿sí? Pero la conocemos como endollía, y básicamente es una grapadora manual, ¿sí? Todas estas grapadoras que hemos visto dependen básicamente del manejo de la destreza del cirujano, y aunque parezca mentira, lo voy a decir, de la fuerza. Yo he visto manipular este dispositivo, algunas doctoras, el tejido un poquito grueso, y se les hace muy difícil el tema del disparo, ¿no? Entonces, no es porque sea sexista el dispositivo, pero sí tiene sus implicancias para algunas damas. Esto indudablemente que también, no sé, más que todo lo he visto disparar a varones, o me equivoco. La doctora Sujeta, sí, que es la Stelo, disparaba. ¿Sí? Disculpen, no es nada contra, pero No. es lo que pasa con el dispositivo. Yo pienso, ¿saben qué? Honestamente yo pienso que más es la oportunidad de entrenarse. O sea, porque cuando tú no conoces algo y no experimentas, obviamente uno no sabe si le va a hacer daño por excesivo de fuerza. O sea, la clave de todo esto es conocer y usar los dispositivos, ¿no? Lo que sea. Yo siempre, bueno, mi mentora quirúrgica o colorectal es una cirujana brasilera, ¿no? Que, o sea, por eso te digo, o sea, no es eso, ¿no? Definitivamente es la falta de exposición a la técnica y al material. Sí, creo que eso es también. básicamente. Sí. Porque también hemos visto, o sea, en el lado de la parte de los varones, o sea, el excesivo uso de fuerza, que incluso ha dañado tejido, o sea, también lo hemos visto, ¿no? O sea, entre comillas, los nervios y las ganas de quererlo hacer, hace que también se aplique una energía exagerada o un procedimiento que no requiere todo ese. Al final es mejor conocer el material, usarlo y saber cuál es la cantidad de energía que tienes que utilizar para hacer ese procedimiento. Ahora, pareciera un poco absurdo hablar de estas cosas, pero son cosas reales. Es real. Cosas que determinan a veces el éxito o no del uso del dispositivo. Sí, Son cosas totalmente reales, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a temas de lo que es grapado mecánico, porque esto básicamente son grapadoras mecánicas, ¿sí? No tienen ningún dispositivo electrónico, netamente dependen de la fuerza del cirujano, ¿sí? Y del saber manejar la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que la parte de la grapadora avanzada la vamos a tener que dejar para Sí, porque me creo que no gustaría va a dar que tiempo todos- para que practiquen. Sí, que todos usen la parte manual. Sí, la manual, que es la Absolvamos- que está más disponible en los hospitales, y luego en la otra versión, porque muchos de los que están aquí no usaron, no han venido a la sesión de de energía. energía. Entonces, ahí hacer un combo de energía más grapadora avanzada, para los que no vinieron a la anterior sesión. Sí, No sé qué les parece. Y, No, hoy y día vamos a Junior, usar la manual. yo me imagino que va a querer un refuerzo. Así está bien, ¿no? Gracias. Pero Junior, ya sabes. Así es. Le voy a con la competencia. No, yo creo que sí porque la parte de, creo que entendiendo mucho de esto hoy día, la parte del grapeo inteligente Ayuda. la vamos a entender mucho mejor, ¿no? Y realmente van a ver la diferencia. Entonces, venimos para acá, ¿sí? Para que todos manipulemos.